siempre. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. El Comité Nacional de Salud acuerda incrementar los operativos de control en hospitales y denuncia venta ilegal de medicamentos en exteriores de ciertas casas de salud. Erradicar las mafias hospitalarias y la desnutrición crónica infantil, dos de los objetivos de la vicepresidenta María José Pinto al cumplir sus primeros 100 días de gestión. La Corte Constitucional rechaza 4 preguntas de la consulta popular y referendo impulsados por el presidente Daniel Noboa. El pronunciamiento es indignante, pero no sorprende, dice la ministra Zaida Rovira. La ley de fundaciones enfrenta su primera demanda de inconstitucionalidad. El impugnante cuestiona la creación del impuesto a utilidades no distribuidas. 16 militares señalados por filtrar información sensible cumplirán medidas cautelares. Los 8 civiles implicados en la causa recibieron prisión preventiva. La Asamblea Nacional aprobó la proforma presupuestaria 2025. La oposición asegura que el déficit de más de $5,000 millones sería insostenible. El riesgo país baja a los 733 puntos. El Ministerio de Economía y Finanzas atribuye la reducción de este indicador a la visita de Marco Rubio. En la información internacional, Donald Trump cambia el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra y ordena derribar aviones venezolanos que amenacen a buques de guerra norteamericanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos llama a los jueces de Perú a abstenerse de aplicar la amnistía a los policías y militares. Con el auspicio de Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Banco Internacional, queremos ser más. American Express de Banco Guayaquil. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Y una nueva ley enfrenta una demanda de inconstitucionalidad. Esta vez se trata de la denominada Ley de Fundaciones. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contábamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Gracias por acompañarnos en Notimundo Estelar. Revisemos nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el doctor Pablo Medina, politólogo, y también con Diego Pérez, experto en seguridad. Hablaremos con ellos acerca de esta decisión de Estados Unidos de declarar a los lobos y a los choneros como terroristas y su respaldo a la lucha contra el crimen organizado. Estaremos también con el doctor José Ruales, exministro de Salud, para hablar sobre la corrupción en los hospitales públicos. ¿Cómo la combatimos? Le preguntamos. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y FM Mundo está contigo donde vayas. Conéctate a fmmundo.com y disfruta de tus programas favoritos, las noticias que importan y el mejor contenido siempre. fmmundo.com, todo en un solo lugar. Mantente al día con nuestras entrevistas, noticias y transmisiones en vivo en fmmundo.com.
Incrementar los operativos de control en todos los hospitales del país fue la principal resolución adoptada en la tercera sesión del Comité Nacional de Salud Pública. El presidente del Consejo Directivo del IES, Edgar Lama, detalló que estas intervenciones permitirán detectar la venta ilegal de medicamentos e insumos en los exteriores de las casas de salud. Estos operativos nos han permitido capturar a una persona que laboraba dentro del Hospital Monte Sinaí, quien ya se encuentra detenido y próximamente enfrentará la justicia. Esta detención nos permitirá encontrar a aquellas otras personas que colaboraban en estos robos. Estas personas estaban involucradas en robo de medicamentos necesarios para la salud de la ciudadanía. Menos robos equivale a más medicamentos en las manos y en los tratamientos de todos los ecuatorianos y de todos los afiliados. Y hasta la fecha, 298 establecimientos han sido intervenidos, de los cuales 13 presentaron incumplimientos y 4 fueron clausurados. Además, se decomisaron 1.968 medicamentos y dispositivos médicos. Mientras tanto, el comité trabaja en la compra masiva de medicinas que, según Lama, ocurrirá dentro del plazo prometido. No obstante, no precisó si el país cuenta ya con proveedores para el abastecimiento. Les quiero comentar que seguimos trabajando para garantizar el abastecimiento. Le hemos prometido a la ciudadanía un plazo y cumpliremos dentro de la planificación que se ha realizado y que se ha comunicado anteriormente. Debemos cumplir con los requisitos que establece la ley, debemos de cumplir con nuestra obligación de transparencia con la ciudadanía y vamos a realizar estos procesos en tiempo récord, pero cumpliendo con todas las disposiciones que establece la ley y que indica la transparencia. De acuerdo con Lama, otra de las irregularidades que enfrenta el sistema de salud es la estructura orgánica de cada hospital, donde ciertos altos mandos maquillan las deficiencias de sus establecimientos. Hemos corregido el mayor problema en el proceso de agendamiento de citas para las personas que buscan atención médica. Uno de los problemas más grandes es que los gerentes, muchos captados por distintos grupos de delincuencia organizada, no enviaban su capacidad operativa completa, sino que ponían que los médicos debían trabajar 3, 2, 4 horas en lugar de trabajar las 8 horas completas, como le corresponde a todos los empleados y servidores públicos en este país. Estos médicos serán investigados y se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes. Sin embargo, ya se les ha impuesto a todos los hospitales correctas matrices de atención de consulta externa para que hayan más atenciones, más tratamientos y más acceso a la salud para todos los afiliados y todos los ecuatorianos. Vamos con más información. Lucha contra la desnutrición crónica infantil, prevención y erradicación del reclutamiento de menores de edad en grupos son parte de las acciones ejecutadas por María José Pinto en sus primeros 100 días al mando de la vicepresidencia de la República. En exclusiva para Notimundo al Día, la segunda mandataria se refirió a los avances en torno al comité para prevenir el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. Los países de la región, como Colombia, van trabajando más de 20 años en este tema. Tenemos que crear servicios, ¿verdad? Tenemos que crear servicios, tenemos que trabajar en la tipificación de los delitos, tenemos que trabajar coordinadamente con el Ministerio de Educación, por ejemplo. ¿Y ahí hay una estadística de cómo está el tema? Datos, cifras, mediciones. A ver, te doy uno de los datos que sí puedo dar, porque todo es complicado. Las cifras no podemos dar todas las cifras, pero el otro día me dieron una cifra que la puedo contar, que a mí me llamó muchísimo la atención, que de los 8 videos que ven de 12 a 16 años son dentro de redes sociales, son de reclutamiento activo. No de reclutamiento, ya te digo, no de reclutamiento pasivo que esté escondido, no, son de reclutamiento activo. La vicepresidenta Pinto también detalló las acciones para reducir el índice de 19.3 de desnutrición crónica infantil. Explicó que la estrategia del gobierno se centra en la articulación interinstitucional, las administraciones locales y fundaciones. Aunque en provincias como Bolívar escuché un dato interesante que decían que bajaron del 30 al 24. Sí, ¿Cómo lo hicieron? Y ahí, Hernán,
es que yo te digo que si es que todos estamos unidos, logramos. Tenemos GATS de la provincia de Bolívar apostándole a desnutrición crónica infantil. La empresa privada apostándole con proyectos de desnutrición crónica infantil. Tenemos proyectos, tenemos fundaciones también dentro de comunidades de Bolívar apostándole a desnutrición crónica infantil. Y no solo apostándole a desnutrición crónica infantil, sino todos con la misma estrategia, con la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, que trabaja de forma con las comunidades en educomunicación, son 11 temáticas, en lactancia materna, en acudir a los controles de niño sano y a los prenatales. Entonces, son todos estamos trabajando, es todo este universo de gente trabajando con la misma estrategia en la misma provincia. Y uno de los puntos esenciales para evitar la desnutrición crónica infantil, según Pinto, es el acceso al agua potable, que es competencia de los municipios. Sobre este tema lamentó que existan administraciones que no prioricen su inversión en el suministro de agua limpia. Te topas con que ya no tienes techo de financiamiento, te topas con que no tienes, por ejemplo, los municipios más chiquitos se topan con que no tienen gente que les haga los proyectos para que les den ese dinero de inversión. Entonces, tienes muchos pasos, tienes los más chiquititos que no tienen la gente que les haga el proyecto, o sea, la prefactibilidad, qué proyecto es, dónde poner, cómo hacer el tema del saneamiento. Tienes otros un poquito más grandes que no tienen techo de financiamiento. Entonces, el BAEDE les dice, sí, encantado, estamos priorizando desnutrición crónica infantil y estos cantones, pero ya no le puedo prestar. Y se habrá topado con gente que no mueve nada. Sí, y hay en otros municipios que no mueven nada. Tú sabes, Hernán, a mí no me gusta hablar de las cosas negativas, sobre todo de otros, pero sí, hay municipios que en realidad les gusta hacer la cancha o la fiesta o el concierto y el tema del agua ni siquiera lo ven. En otra información, con 80 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la proforma presupuestaria 2025. En el documento se contemplan cifras relacionadas al crecimiento económico, la proyección de la producción petrolera y los ingresos totales estimados para este año, que ascienden a más de 40.900. Además, establece los rubros asignados para salud, que superan los 5.000 millones, así como los 4.000 millones destinados a la seguridad. Así lo detalló en Notimundo a la Carta Natalie Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico. Creo que ayer se quedó clara las prioridades del gobierno en cuanto a la inversión alta en salud, educación y gobiernos autónomos descentralizados. Que la Asamblea Nacional haya aprobado esta reforma presupuestaria, aparte de estar un año electoral y presupuesto prorrogado un poco más de 3 meses de que se acabe el año, es darle la viabilidad al Ejecutivo para que pueda empezar a hacer esas ejecuciones y pueda haber inversión en los sectores que tanto necesita el país. El Ministerio de Economía y Finanzas hizo la proyección de esta reforma presupuestaria con un crecimiento de la economía del 2.8%. Las proyecciones dan para que el último trimestre del año haya un crecimiento de la economía que inclusive puede llegar al 4.8%, 5%. Eso evidentemente hace que mejoren las cuentas de ingresos que dan a esta reforma presupuestaria, lo que disminuirá el déficit fiscal. Aparte, como es de conocimiento público, recientemente la Asamblea Nacional aprobó esta ley de transparencia social en donde crea una nueva forma de recaudación de las utilidades de los dividendos, y como yo también, este insumo no ha estado generado en esta reforma presupuestaria por el tiempo mismo en que se aprobó la ley y en que se presentó la reforma presupuestaria. Todos estos insumos, más el crecimiento de la economía, más la recaudación histórica que tenemos como país, va a ayudar a que disminuyamos el déficit fiscal. Desde el correísmo se cuestiona el déficit de más de 5.600 millones de dólares que se contempla en la proforma presupuestaria. Para Mónica Alemán, asambleísta por la Revolución Ciudadana, además de insostenible, la brecha entre los ingresos y egresos del Estado no corresponde a la realidad actual del Ejecutivo, debido a que ésta considera a los ministerios antes de la reestructuración anunciada por el presidente Daniel Noboa. Que también tiene supuestos irreales. ¿Por qué razón? Porque todavía constan ministerios de manera independiente con asignación de recursos, cuando ya un decreto del pasado 14 de agosto fusionó ministerios.
El riesgo país se ubicó en los 733 puntos, el valor más bajo en los últimos 3 años y medio. El Ministerio de Economía y Finanzas atribuyó esta reducción en la visita a Ecuador de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y sus anuncios para respaldar la gestión del gobierno en materia de seguridad, comercio y migración. La institución recordó que en noviembre del 2023 el riesgo país llegó a los 2.016 puntos y hasta el momento se han reducido 1.283. Cerca de 180 millones de dólares se han destinado por el Ministerio de Economía y Finanzas en materia de educación, señaló la titular de la institución, Saría Moya. Este monto fue invertido para los requerimientos del año escolar en curso, que ya arrancó el pasado 1 de septiembre en la Sierra y la Amazonía. Más de 180 millones solo en gasto corriente, es decir, en alimentación escolar, textos, uniformes, transportes, los que se han cancelado desde el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de Educación para que podamos estar listos para este regreso a clases. Para nosotros invertir en educación es invertir en el futuro del Ecuador, y también desde el lado de la inversión solo para la repotenciación de escuelas se han invertido más de 42 millones. Los 16 militares procesados por presunta asociación ilícita para contrabandear combustible recibieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva. El juez del caso dispuso que los implicados se presenten 2 veces por semana en la Fiscalía de Loja. A los uniformados se los acusa de haber filtrado información sensible de la institución acerca de operativos que se realizaban en puntos fronterizos. Los datos desclasificados habrían sido utilizados para el transporte irregular de hidrocarburos en la frontera de Ecuador con Perú, a través de la coordinación de acciones con el personal militar del control de Puyango en la provincia de Loja. En la estructura que habría ocasionado un perjuicio de 20 millones de dólares, fueron detenidos otros 8 civiles. Y sobre este tema, el Consejo de la Judicatura iniciará acciones para determinar la existencia de irregularidades en la actuación de los servidores judiciales que ordenaron la liberación de los 16 militares involucrados en una presunta filtración de información. De acuerdo con la institución, el análisis se realizará respetando el debido proceso y la independencia judicial para verificar una supuesta falta disciplinaria por parte del juez de la causa. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Tras la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se ha confirmado que Estados Unidos declara a los lobos y a los choneros como grupos terroristas y respaldo también a la lucha en contra del crimen organizado en nuestro país y la región. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto en este momento con el doctor Pablo Medina, politólogo, además de Diego Pérez, experto en seguridad, para abordar este tema, lo que ha sido noticia durante toda esta semana a propósito de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a nuestro país. ¿Qué pasa con el crimen organizado? ¿Cuáles son las directrices que deberán seguir las autoridades también en nuestro país para poder combatir a un flagelo que está ya azotándonos desde hace varios años? Les damos la más cordial bienvenida a los dos, tanto a Pablo Medina como a Diego Pérez, a este panel, y vamos a comenzar de inmediato. Una buena noche para todos y bienvenidos. No sé si les escuchamos, podemos encender los micrófonos, por favor. A ver si comenzamos con Pablo. Esta visita de Marco Rubio ha generado también estas declaraciones, lo que hemos indicado al inicio, y es la declaratoria de los lobos y los choneros como grupos terroristas. ¿Cuál es el efecto que puede tener esto en la realidad, en la práctica, en todo este proceso de lucha en contra de la inseguridad en nuestro país? Pablo. Buenas noches, Fausto, Diego, qué gusto saludarles y a todos quienes nos escuchan. En realidad, la declaración tiene algunas consecuencias dentro del marco jurídico estadounidense. El declarar a una organización como terrorista permite, por ejemplo, la congelación de activos. Esto quizá no tiene una manifestación práctica, porque uno dice, bueno, digamos que estos grupos irregulares no tienen activos a su nombre, entonces no es que les van a poder congelar las cuentas o algo por el estilo, pero también tiene otras consecuencias que son interesantes. Por ejemplo, el hecho de poder perseguir a todos quienes contribuyen a su financiamiento.
Esto sí es interesante, porque esto de alguna forma puede repercutir, por ejemplo, en procesos dentro de los Estados Unidos que lleven a la solicitud de extradición de delincuentes ecuatorianos. Como sabemos, con el cambio constitucional ya no solo, ya podemos extraditar también ecuatorianos, eso no se podía antes por protección constitucional, ahora sí. Entonces puede que se dé más de esto, es decir, abre la posibilidad a que no solo los cabecillas de las bandas sean procesados, sino también aquellas empresas, organizaciones, personas que los Estados Unidos identifiquen como personas que están contribuyendo al terrorismo. El terrorismo en ese sentido, la declaratoria de terrorismo en ese sentido, puede permitir esos efectos de la práctica, por una parte. Y por otra parte, evidentemente está el espaldarazo político, el espaldarazo al gobierno del Ecuador, en el sentido de que hay un apoyo de los Estados Unidos, incluso se ha mencionado la posibilidad de asesoría y presencia militar o de fuerza policial acá, lo cual evidentemente para el gobierno, más allá de lo concreto, de la lucha contra el narcotráfico, el intercambio de inteligencia, de experiencia, de know-how, etcétera, también es comunicacional y políticamente una forma de decir, miren, estamos haciendo las cosas bien, tanto es así que tenemos un socio importante que está dispuesto a contribuir con nosotros. Ahora bien, la pregunta siguiente para Diego Pérez. Una vez que hemos analizado, y es evidente, hay efectos ya en el plano incluso operativo, en las respuestas que puedan tener también en la ejecución, por ejemplo, de este tipo de incautaciones o procesamientos, hay un efecto en el plano político, pero en la práctica, Diego, esto podría verse en el corto plazo, en el mediano plazo. Hay quizá una sintonía con los trabajos que se realizan hoy por hoy, por ejemplo, con el bloque de seguridad. Bueno, Fausto, Pablo, buenas tardes. Sí, me parece a mí que hay una intención, y yo acá recupero lo que Pablo terminaba diciendo, ¿no? Hay un espaldarazo político atrás de esta decisión. Pero a mí me cuesta todavía mirar cuál es la alineación que existiría entre este tipo de decisiones y las acciones que desarrolla el bloque de seguridad, que me parece que, si bien están enfocadas a contener las acciones de estas organizaciones, tienden a operar, por lo menos en todo el último tiempo, han tendido a operar más bien sobre lo coyuntural, ¿no? De enfocarse en una serie de hechos más específicos, más cotidianos, pero no necesariamente están operando en la contención de los grandes problemas estructurales, ¿no? Afectar a las estructuras de financiamiento de estas organizaciones sí tendría ese efecto que mencionábamos, ese efecto más estructural, pero hay que pensar cuánto de eso está sucediendo acá en el Ecuador, cómo hemos logrado discernir, si es que hemos logrado discernir los procesos de financiamiento, los actores, en definitiva, cuáles son esos procesos, ¿no? Por lo pronto me parece que es un anuncio interesante, importante, pero yo creo que hay que resaltar siempre que los problemas de seguridad que enfrenta el Ecuador no se resuelven fácil, no se resuelven rápido y no se resuelven solamente por una decisión. Y allí creo que es importante también llevar al análisis un poco lo que los dos han hablado en esta primera parte, es decir, en la práctica, cómo podría operar esto ya en nuestro país, tomando en cuenta que una declaración con el efecto político que tiene, una declaración con el efecto legal que puede tener más adelante, no es únicamente lo que podrá avanzar en cuanto o permitirnos avanzar en cuanto a la lucha en contra de la inseguridad, Pablo, y ahí me refiero concretamente, por ejemplo, a todo el sistema. Hemos dicho insistentemente que para controlar estas economías criminales no es un tema de leyes exclusivamente, no es un tema únicamente de los jueces, no es un tema únicamente de depurar la policía o las fuerzas del orden, es todo un sistema que no está engranando adecuadamente, y esto no va a resolver una declaración. Por supuesto que no, y no solo eso, a ver, yo creo que ahí, si ya entramos de hilar fino, yo creo que incluso puede funcionar como un efecto placebo, que quizá no es muy deseado, por ejemplo, con el trabajo que tenemos que hacer en justicia. Es decir, pensemos que desde que se aprobó la extradición de ecuatorianos, que a mí me parece que puede ser útil en alguna medida, pero el discurso con el que se aprueba esta declaración es más o menos:
nuestra justicia no funciona, y como nuestra justicia no funciona, que otra justicia, que un sistema judicial más reputado, con mejor estructura funcione. Entonces, que los Estados Unidos nos den juzgando, más o menos esa es la idea con la que se posicionó incluso el tema de la extradición. Ahora, con esto, ¿qué es lo que estamos diciendo? La declaratoria de grupos terroristas permite que Estados Unidos en efecto judicialice más o a más personas dentro de estos grupos. Y eso está, en principio uno podría decir, bueno, está bueno, pero resulta que esto, la delincuencia, el problema, etcétera, es estructural en el Ecuador. Y si es que nosotros vemos el Frente de Seguridad en el Ecuador, etcétera, ha trabajado mucho en el tema de dotar de mayores capacidades a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, ha hecho algún intento de depuración, etcétera, pero nos olvidamos de la pata de la justicia. Incluso han trabajado un poco en leyes de la misma modificación de la Constitución, pero recordemos que todo eso, es decir, supongamos que por un segundo la inteligencia de los Estados Unidos compartida, etcétera, permite que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional capturen a los cabecillas, etcétera. Todo eso entra en el sistema judicial, y nuestro sistema judicial claramente está colapsado, con serios problemas, y ahora lo que estamos apuntando es a que nos den haciendo. Que insisto, yo no estoy en contra de eso. Yo lo que digo es, ojalá y no funcione como una forma de placebo para decir, ok, entonces ya no tenemos que preocuparnos, porque es muy difícil entrar a modificar o a pensar, a repensar cómo funciona nuestro sistema judicial, con temas más estructurales, con temas de escuela de fiscales, de escuela de jueces, es decir, estas cosas que suenan un poco aburridas porque uno dice, no, pero es que el problema es que nos estamos matando en este momento, entonces ¿qué vamos a estar pensando en hacer una carrera judicial funcional? El problema es que necesitamos hacer las dos cosas. Por una parte hay que atender la emergencia, pero por otra parte hay que empezar a pensar en cómo resolvemos esto en el mediano y largo plazo, porque no podemos esperar que alguien nos dé haciendo, eso no es de país soberano. Ahora, a propósito de lo que mencioné con esta última frase de esto, de que nos den haciendo, para utilizar este mismo término, creo que es importante también ir un poco a los hechos, y esto, si quiero referirme, Diego, es en cuanto a estas ayudas o a esta cooperación que hemos tenido históricamente por parte de Estados Unidos. Vemos el caso de Brest, el caso Sucre, el caso Petroecuador, el caso ISPOL, el caso del excontralor Carlos Poli. Todos tienen un denominador común, y es el hecho de que hubo esta cooperación por parte de Estados Unidos, pero al final del día se los juzgó en algunos casos con penas mínimas por esta colaboración, pero el dinero producto de esa corrupción o de esos ilícitos quedó allá. Nunca se recuperó un solo centavo acá en Ecuador. ¿No es esto o no supone esto una suerte de cooperación selectiva? A ver, yo creo que daría un paso hacia atrás, hacia mirar con la foto en grande, ¿no? Porque estamos partiendo de presumir que los intereses son coincidentes, que los intereses de los Estados Unidos, los del Ecuador, son coincidentes alrededor del crimen organizado, y yo tendría una dosis de duda allí, porque puede que de manera coyuntural existan algunas coincidencias sobre algunos temas, pero en última instancia, y justamente retomando lo que mencionaba Fausto, me parece a mí que no siempre, no necesariamente estos intereses son coincidentes, porque a nosotros nos interesa en este momento reducir la incidencia de la criminalidad que se traduce en violencia acá. Para los Estados Unidos no sé si necesariamente le importa mucho la violencia en Ecuador, cuanto reducir, que ha sido muy explícito en eso Marco Rubio, reducir la cantidad de migrantes llegando a los Estados Unidos, reducir la cantidad de droga que puede llegar a los Estados Unidos, y probablemente no mucho más. Incluso en el tema del planteamiento de establecer una base militar acá, siento que fue bastante cauto y puso las cosas muy en suspenso, ¿no? Entonces, en ese sentido, y volviendo sobre la pregunta original, yo diría, probablemente atrás de estas declaratorias sí se podrán incautar fondos, se podrán contener fondos en caso de que el proceso judicial permitiera determinar que tal fondo pertenece a una de estas organizaciones, pero esto por sí mismo no representa la solución del problema para el Ecuador. Nuevamente hay que pensar hasta dónde van a extenderse los intereses de los Estados Unidos frente a esto, hasta dónde van los nuestros y dónde, si es que coinciden, ¿no? Y en esto no sé si Pablo coincide, o sea, hay una suerte también de diferentes agendas que podrían tener o prioridades, por ponerlo de esta forma, entre Ecuador y Estados Unidos.
Yo creo que sí, y de hecho, y eso se manifiesta también en acuerdos e incluso en cambio de discurso y de prioridades de nuestro propio gobierno. Recordemos que en marzo de este año el presidente de la República afirmó categóricamente que el Ecuador no iba a recibir migrantes de otros países, de otra nacionalidad que no sea el Ecuador. Esto lo dijo el presidente con punto y coma. Ahora estamos ya a septiembre de este año, y en septiembre de este año nuestra canciller ha dicho que el Ecuador está estudiando llegar a un acuerdo con los Estados Unidos para recibir migrantes de otros países. Entonces, una vez más, yo creo que en efecto la declaratoria de marzo del presidente reflejaba la agenda y las preocupaciones y las prioridades de seguridad, y no solo de seguridad, sino la agenda política, de la política pública. ¿Pero qué pasó? ¿La agenda cambió? Y aparentemente la agenda ha cambiado, la prioridad ha cambiado. Y esto es muy interesante porque ahí vemos un poco lo que nos mencionaba Diego hace un momento, en el sentido de que quizá las prioridades no son las mismas. Entonces en ese momento uno dice, bueno, pero a mí sí me interesa la información, me interesa la declaración, el espaldarazo político, y estoy dispuesto a negociar. Y bueno, ya, yo sé que dije eso, pero ni modo, nos toca repensar lo que dije. Entonces ahí vemos que no siempre vamos a coincidir, y no vamos a coincidir en todo. Incluso cuando hablamos de este tema de la base militar, que se nos va a consultar a los ecuatorianos para dar luz verde, la presencia de Marco Rubio, los comentarios que ha hecho seguramente van a ser utilizados dentro de una campaña para fortalecer el votemos sí por la presencia de bases militares en Ecuador. Y a mí siempre me preocupa estas decisiones así que son más estructurales, porque claro, uno dice, vamos a permitir la presencia de bases militares en el Ecuador. Yo no me voy a atrever a hacer una evaluación de si eso es bueno o malo. Yo simplemente lo que voy a decir es, acuérdense que ahí dice bases militares, no dice de dónde. Entonces mañana, cuando haya un gobierno de otro color y nos diga, por ejemplo, que va a autorizar la presencia de una base militar, no sé, china, venezolana, rusa, cubana, para poner el otro lado, el espectro ideológico, no sé cuánta gracia nos va a hacer a los ecuatorianos, pero ojo, que el que esa pregunta gane, abre esa posibilidad. Ahí no dice, vamos a recibir bases de Estados Unidos o de Europa Occidental, no dice eso, dice, vamos a recibir bases militares. Y en este contexto, Diego, creo que es importante entonces de alguna forma también aterrizar un poco lo que ha significado esta visita. Por un lado, las declaraciones de tanto el presidente Noboa como del representante de Estados Unidos en el contexto de la seguridad, en el contexto de la migración. Y me refiero a aterrizar, es a darle la justa medida, no sobrevalorar tampoco, ni sobre crear una expectativa quizá demasiado grande sobre algo que en la práctica no va a ocurrir. Sí, a ver, yo creo que en el contexto, digo, si nos aproximamos a esto más de una forma más realista, en el contexto de las dinámicas de poder global, está bien que el Ecuador tenga algún tipo de cercanía, algún tipo de vínculo o algún tipo de diálogo con el actor predominante del hemisferio. Es necesario sentarse, conversar, tener una posición. Lo que a mí me preocupa es si es que el Ecuador tiene claras cuáles son sus prioridades más estratégicas, sus prioridades de largo plazo, ¿no? Digamos, puede ser muy fácil decir, vamos a pedir cooperación a los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cooperación en qué y para qué? ¿No? Y ahí yo siento que siempre solemos carecer de una respuesta cuando nos preguntamos el en qué y el para qué, ¿no? Y me parece que en este caso la preponderancia de la agenda de la visita de Marco Rubio radicó en los Estados Unidos, ¿no? Y si pasamos un peine muy fino por las declaraciones que le hacen, me parece que la posición tiende a ser bastante unilateral, tiende a plantear con más claridad qué es lo que los Estados Unidos está buscando y qué es lo que le interesa, y de nuestro lado pues hay una constante adecuación a ese discurso, ¿no? Digo, yo creo que es importante, hubiese sido importante que el Ecuador defina cuáles son sus prioridades, qué es lo que necesitamos. Sí, es importante que se haya hecho esta declaratoria sobre estas organizaciones. No sé si es que eso era el centro de nuestra preocupación. Quizás necesitábamos trabajar más sobre cómo optimizar mecanismos de seguimiento financiero, por ejemplo, a través del crimen organizado, cómo mejorar intercambios de inteligencia o cualquier
otro punto de una serie de elementos que puedan existir en agenda, pero me parece que esas son respuestas que lamentablemente las tenemos todavía muy borrosas. Y que quizá, Diego, habría sido más importante tener una definición respecto, por ejemplo, de cooperación en el tema de inteligencia, como le mencionaba Diego, el tema de esta cooperación en cuanto al cruce de información, muy seguramente sobre estas organizaciones, cómo operan en la región, estas economías que están también llevando gran cantidad de recursos, incluso a los propios Estados Unidos, y esto sí habría sido quizá más importante que tener una oferta de unos cuantos dólares por ahí, algo de equipamiento que sí, evidentemente nos será de mucha utilidad, pero no es tampoco no son los elementos determinantes para esta lucha. Sí, no está mal, pero son 13.7 millones, ¿no? Los que están ofertando. Uh-huh. No está mal, es necesario, viene bien para las innumerables necesidades que tienen las diversas instituciones, pero nuevamente yo invito a pensar, a reflexionar, y creo que es necesario un gran diálogo nacional alrededor de cuáles son las prioridades estratégicas del país, ¿no? Cuáles son esas apuestas clave que queremos hacer, justamente incluso para optimizar los espacios de cooperación, para saber dónde nos vamos a ubicar, como cuando decía Pablo, si es que pasado mañana nos dicen que queremos instalar una base norcoreana acá, ¿cuál es la posición del país? ¿Cuáles son nuestras prioridades estratégicas? ¿Qué es exactamente lo que hace a los intereses del Ecuador, ¿no? Creo que esas son preguntas que amerita hacerse. Y debería, por ejemplo, atacarse ciertos puntos débiles, Pablo, porque hay puntos débiles, lo que hemos mencionado hace un momento. El tema de la inteligencia ha sido ya abiertamente discutido, es un punto débil de Ecuador, el poder cruzar ese tipo de información para precisamente llegar a estas economías criminales, algo que no se ha logrado, algo que no se ha ejecutado. Tenemos, y muy a pesar de tener instituciones como la UAF, el Servicio de Rentas Internas, super de compañías, super de bancos, esto no se ha logrado, pero quizá habría sido más importante tener ese tipo de cooperación y no estas ofertas de dinero, Pablo. Sí, en efecto, y ojo, la declaratoria de grupos terroristas seguramente ayuda o abre alguna posibilidad en ese sentido, pero como mencionaba Diego, si es que no tenemos claras cuáles son los deseos, la posición, la postura, si no tenemos claro cuál es la política pública finalmente del Ecuador, cuáles son los objetivos a los que quiere alcanzar, difícilmente llegamos. Es decir, y ese es un problema, porque uno dice, bueno, parece que es fácil lo que decimos, no es tan fácil, pero es necesario. Es decir, es necesario la construcción de una idea de cuáles son las prioridades estatales, cuáles son las prioridades. ¿Por qué? Porque eso nos permite no ser tan reactivos. Yo creo que en este momento tanto el narco como la crisis económica, etcétera, nos ha puesto en una posición muy, muy reactiva. Entonces llega alguien como Estados Unidos, que es el principal actor del hemisferio de lejos, se sienta con nosotros y claro, nosotros reaccionamos un poco a lo que nos dice y decimos muchas gracias por lo que nos dice, nos acordamos que nos pusieron 15% de aranceles, entonces metimos eso como para que Marco Rubio también mencione él que habrá buenas noticias. ¿Cuáles serán estas noticias? No sabemos, pero parece que son buenas. En fin, entonces estamos muy, muy a la reacción. Y yo entiendo, por supuesto, o sea, muchos de quienes nos escuchan pueden decir, a ver, Pablo, pero nosotros somos del Ecuador y estamos frente a un monstruo que es Estados Unidos. Por supuesto, yo entiendo eso, pero justamente porque es un monstruo frente al que estamos, que es un país enorme con unas capacidades gigantescas, es que tenemos que tener claro qué queremos, saber que vamos a tener que negociar, saber que vamos a tener que ceder y esperar también que cedan a cambio, pero para eso necesitamos llegar a qué es lo que queremos. Necesitamos inteligencia, necesitamos ayuda. ¿Cuál es la ayuda que vamos a priorizar para pedirle? Y también saber cuáles son nuestras líneas rojas con respecto a los costos. Por ejemplo, si es que el gobierno de los Estados Unidos nos pide recibir migrantes de otras nacionalidades, ¿esa es una línea roja? Como para decirle, lo siento, eso no podemos hacer. O quizá, como aparentemente podemos intuir de lo que ha dicho la canciller, eso no era una línea roja, era algo negociable. Dijimos que no, pero mira, si es que nos ayudas con estas otras cosas, podemos pensarlo. Entonces, saber qué se negocia, cómo se negocia, cuáles son las líneas rojas, pero para eso hay que tener una posición estatal, hay que tener una política pública previa y no llegar a la mesa, porque si no estás en esta situación muy, muy reactiva, que yo siento que lastimosamente es el sabor de boca que me queda de la visita de Marco Rubio, que me parece, insisto,
es importante, la declaración es interesante, es un espaldarazo político para el gobierno, por supuesto, eso es bueno en una situación de casi guerra interna, me parece estupendo, pero ¿cuáles son nuestros objetivos estratégicos? ¿Hacia dónde va el país? ¿Cuál es nuestra política exterior? Y con esto finalizamos, Diego. En cambio, es entender también que las necesidades de Ecuador son mucho mayores, las demandas son mucho mayores que las de un país como Estados Unidos, este monstruo que mencionaba Pablo. Con esto cerramos, Diego. Sí, efectivamente nuestras necesidades son mucho mayores, pero yo creo que hay que concentrarse internamente en una estrategia probablemente de 3, de 4 puntos, ¿no? Me parece que el Ecuador sigue enfrentando problemas de control de su territorio, de control de la soberanía. Creo que se pueden encontrar las líneas de articulación con los Estados Unidos alrededor de eso para tratar de, sobre todo, trabajar en el tema de inteligencia, ¿no? A mí esta noción de los mercenarios dando vueltas por acá y demás me hace muchísimo ruido, pero, por ejemplo, creo que sí se puede aprovechar de la inteligencia en ese sentido. Por otro lado, creo que se pueden pensar en proyectos de fortalecimiento de la institucionalidad en varios niveles, pero ahí yo creo que es crítico, por ejemplo, pensar en las institucionalidades judiciales, en los procesos de la institucionalidad judicial, y quizás allí se pueden, no sé si necesariamente vía directa con el gobierno de los Estados Unidos, pero por alguno de los espacios de los organismos multilaterales se puede buscar algún tipo de apoyo, ¿no? Y finalmente creo que es crucial para el país plantearse ciertas líneas de desarrollo. Vamos a seguir teniendo la misma discusión si es que no se atiende directamente y contundentemente los problemas de desarrollo, sobre todo en las zonas más pobres, que son las zonas más violentas, y creo que allí se necesita nuevamente mucho know-how, se necesita mucho apoyo para fomentar opciones productivas, y quizás por ahí se pueden pensar las líneas de cooperación, pero mientras no tengamos eso, creo que nos vamos a seguir quedando en la discusión de la coyuntura. Perfecto, creo que es importante, sobre todo, establecer las prioridades en cada uno de los países. Gracias nuevamente por su tiempo a los dos, a Pablo Medina y a Diego Pérez, por haber estado con nosotros acá en Notimundo Estelar en este debate que ya es de todos. Creo es importante hablar sobre la inseguridad, importante hablar sobre las prioridades de nuestro país. Gracias nuevamente a los dos. Una buena noche, chao. Una buena noche. Una buena noche. Doctor Pablo Medina, politólogo, y Diego Pérez, experto en seguridad, hablando sobre la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a nuestro país, además de algunas declaraciones en torno a los problemas de inseguridad en Ecuador. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Los sueños están para cumplirse. Empieza a hacerlos realidad hoy. No esperes, actúa. Banco Internacional. Queremos ser más. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en gestión de sostenibilidad, inversiones y financiamiento. Miércoles 1 de octubre en el Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca. Adolescentes con estilo. Melissa, la creadora de Just Saying, sorprende con ropa ideal para jóvenes que quieren marcar tendencia. Diferentes estilos, formas y colores. Ideal para que vistan con estilo en cada momento. Visita nuestro nuevo Concept Store en Avenida República del Salvador y Moscú y aprovecha el 20% de descuento pagando con American Express de Banco Guayaquil. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. ¡Hey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Saksha Beauty, los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog, joyas únicas de Being Bella y ropa con estilo de Merfa y Just Saying. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la avenida República del Salvador y Moscú. Hola, soy Gigi Bayona y quiero invitarte a que te informes con las noticias y las mejores entrevistas del momento en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La corrupción en los hospitales públicos es uno de los principales problemas que enfrenta el sistema de salud en el país. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora a Juan Barriga, él es coordinador de traumatología del Hospital Pablo Arturo Suárez. Juan, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, a las órdenes. Siempre con el único afán de que las cosas mejoren en el ámbito de la salud. Que así sea, Juan. Pero vamos a analizar un tema que causa preocupación para todos, y es el tema de la corrupción, como lo dije hace un momento. La corrupción en los hospitales públicos, que pues no solamente se ha llevado millones de dólares en contratos irregulares, sino que además se ha llevado la esperanza de millones de ecuatorianos de recibir una atención justa que garantice pues ese derecho fundamental de acceso a la salud. Juan, usted forma parte del sistema, ¿considera que es posible erradicar estas mafias en este punto? ¿Qué opina de las acciones que está llevando adelante el actual gobierno? Bueno, la verdad que esto de las mafias en los hospitales siempre fue un tema médico, un tema en la parte de la salud, sobre todo las personas que trabajamos en hospitales. Sabíamos y sabemos cómo se manejaban las cosas en la parte de salud. Yo creo que más de una vez varios hospitales representados por la Asociación de Profesionales, y hablo en mi caso también cuando fui presidente de la Asociación de Profesionales, hicimos las denuncias respectivas, porque las cosas se compraban a dedo. O sea, yo hice una denuncia y demostré que las cosas se compraban a dedo, y como las mafias eran a alto nivel, yo en ese tiempo inclusive ocupé un cargo público, fui director de un hospital, y se pudo demostrar que las cosas se compraban y se hacían a dedo. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esas denuncias? Eso me costó el cargo, y eso me costó el cargo, y también costó a mi servicio que todos los médicos que no tienen nada que ver, que en lugar de iniciar un proceso para
buscar a qué nivel se hacen los robos, nos hicieron un régimen disciplinario, una información sumaria a todo el servicio, todos los médicos, que todos hicimos una denuncia en conjunto porque a todos nos constaba. Y bueno, de hecho, no solo al hospital donde yo trabajo, ¿no? Estas cosas se han venido dando desde hace mucho tiempo. Así es, hace muchos años. Sí. Y ha pasado por muchos gobiernos, sin embargo no se logra hacer nada. Juan, hemos visto, y eso es lo preocupante, hemos visto cómo aquellos que de alguna manera, tal como usted lo ha hecho, hay quienes pues intentan hacer algo al interior de los hospitales públicos para frenar esta corrupción y reciben en muchas ocasiones amenazas y pues deciden irse, y los que pues toman la decisión de quedarse valientemente, finalmente pueden terminar con su vida. Lo vimos, por ejemplo, con Natalie López, directora administrativa financiera del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que pues la asesinaron en el año 2023. Sí, es lamentable esta situación y cómo se dan las cosas, ¿no? Ojalá que con este gobierno, mire, si lo están haciendo, sé que lo están haciendo, de hecho, yo he recibido, porque sigo siendo el responsable del área de traumatología, vengo haciendo procesos para la adquisición de instrumental y material para el servicio de traumatología desde el año pasado. Y no he obtenido absolutamente nada. De hecho, los pocos pacientes que pueden adquirir lo necesario lo hacen, el resto tenemos que transferirlos a otras instituciones de convenio. Se están demorando en que nosotros podamos adquirir las cosas porque están existiendo cambios que ojalá se harán para bien, y quisiera pensar que no es de otra manera, que las compras ahora ya no se hacen en los hospitales porque supuestamente los hospitales eran descentralizados y podían hacer sus adquisiciones. Pero se cree que esto es parte de una corrupción, que cada hospital haga sus compras y se da margen a que cada uno maneje lo que quiere manejar. Ahora lo están haciendo compras a nivel general. O sea, el ministerio como planta central es el que se va a hacer cargo, o no, es que se está haciendo cargo de las compras a nivel nacional y el que reparte las necesidades a los respectivos hospitales. Pero esto, hasta que se haga, ojalá que se haga pronto, pero hasta ahora no tenemos desde que se creó esta nueva disposición, no tenemos con qué trabajar, la verdad. Es decir, Juan, esto podría ser una buena estrategia que se está tomando actualmente, más allá de los controles que se ha anunciado por parte del Comité Nacional de Salud Pública, es decir, que se van a aumentar estos operativos de control que se están realizando, que vaya un poco más allá, es decir, usted bien lo dice, que vaya a modificar los procesos. Miren, mientras las cosas se hagan de buena fe, primero, y que se hagan de forma correcta, yo creo que no hay problema, porque lo mismo pudo haber sucedido en los hospitales siempre y cuando las cosas hubieran sido controladas. Ahora se va a dar a un solo nivel, y espero que las cosas que se dan a un solo nivel se hagan las cosas como corresponde, y que se las hagan rápido, ¿no? Porque esto de la famosa burocracia de hasta los hospitales, mire, lamentablemente la salud no es como para esperar tanto para tomar decisiones, hay que hacerlo ya. Hay emergencias, hay decisiones inmediatas, por supuesto. Hay vidas de por medio, entonces yo había dicho algún rato que para hacer todo esto, que me parece siempre que hay cambios y siempre que estos cambios tengan el concepto de buena predisposición e imagen de hacer las cosas bien, me parece muy bien, siempre que tenga el control necesario. Pero la salud no es que vamos a esperar hasta que se junten y que las comisiones y todo lo demás en buena lid, hasta que se junten y tomen las decisiones.
Espero que no pasen, que no tengamos las cosas del próximo año. Esperemos que se tomen decisiones lo antes. Bueno, se están tomando ya decisiones. Esperamos ver resultados de las acciones que está tomando el actual gobierno. Ahora, Juan, ¿dónde está la corrupción? La corrupción es total, está en diferentes áreas, en diferentes niveles jerárquicos. ¿Funciona como una estructura corrupta a este punto? Sí. La corrupción organizada, había dicho yo alguna vez, es alto nivel, pues, o sea, no... a ver, si las decisiones de hacer compras viene de las autoridades de los hospitales a alto nivel, imagínense cómo se hace, ¿no? En mi hospital, hace mucho tiempo, cambiaron, la máxima autoridad tomó decisiones de cambiar a los coordinadores, a los líderes, a los jefes de servicio, para que las cosas se hagan de otra manera. Y entonces, mire a qué nivel se hace, ¿no? Esto no es que en determinado médico o determinado servidor público en un determinado puesto hace uso ilícito de los medicamentos. Eso no sucede, ¿no? Y si sucede, probablemente sea esporádico, no las cosas que se hacían y que nosotros nunca pudimos controlar, no se hacían en mandos medios ni inferiores, ¿no? Las cosas más arriba. Ojalá, mire, he escuchado algunas denuncias, las he escuchado, inclusive parece que escuché de alguna persona que está detenida, hizo declaraciones de la corrupción de salud. Yo lo puse a atención y no está muy alejado de la verdad de lo que de la parte médica sabemos a qué niveles. ¿Está identificada en estos momentos? Claro, está detenido, hizo declaraciones. No, digo, ¿está identificada la corrupción? No me refiero a una persona o algunas personas, sino ¿usted considera que podría estar realmente identificada como tal, es decir, en su totalidad? Mire, los médicos tenemos una representación de dos tipos, un colegio médico, y tenemos una representación de asociación de profesionales de médicos. Las asociaciones nos hemos reunido, hemos conversado, más de una vez fuimos al colegio médico, hicimos una rueda de prensa, indicamos cómo se manejan las cosas, pero de ahí no pasa, ¿no? O sea, de ahí no pasa porque se corta, ¿no? O sea, la voz del médico o de los médicos o de los representantes hospitalarios no va más allá que una denuncia. Porque a mí se me ocurre, por ejemplo, ¿usted cree que si alguien le hubiera interesado, le hubieran dicho, a ver, doctor, venga acá, doctor Barriga, siéntese, ¿cómo es el asunto? Sí, y no, ni a los presidentes ni a los representantes. O sea, probablemente consideren que una denuncia, a veces las denuncias no tienen ni pies ni cabeza, pero otras tienen pies de cabeza, tentáculos y expresiones que uno las puede dar y que podría alguien ayudar a las personas interesadas en que se termine la corrupción. Pero como es alto nivel, entonces a nadie le interesa y lo más probable es que lo callen o que lo cambien o que lo echen. María del Carmen, yo debería estar sentadito en mi casa, tranquilo, ya cumplí todas las cosas y los requisitos para jubilarme hace algunos años. Sigo trabajando. Yo no soy médico de escritorio. No me gradué de médico porque estoy interesado en servir. Toda mi vida he dedicado al Hospital Pablo Arturo Suárez y lo sigo haciendo. Yo nunca he tenido horario, jamás en la vida. Yo no soy médico que trabaja en horario. Si a mí me necesitan a la madrugada, voy, feriado, sábado, domingo, y así habemos un montón. ¿Usted ha hecho denuncias? Juan, ¿ha recibido amenazas de algún tipo? Sí, más de una vez ya tenía los pasajes listos hace ¿Teme muchos por años. su vida en estos momentos? Sí. Mire, ojalá que las cosas no sean así, pero sí. He tenido muchos problemas, la verdad.
tuve intervenidos mis teléfonos, había gente que me seguía hace algunos años, amedrentada la familia, ya habían comprado pasajes para salir del país. ¿Por qué? Porque en lugar de apoyar, de ver las cosas, yo no tengo ¿Cuándo sucedió? Yo no soy político, jamás. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo fue usted amenazado? ¿En qué momento? En el 2017, 18, 19. Y entonces, miren las cosas, en ¿no? Esa época. Sí, entonces, ¿y qué me cuesta? O sea, hacerme de enemigos, hacer cosas que... sí. Es decir, eso también puede ser el pensamiento de muchos funcionarios que se encuentran a la interna, digamos, actualmente, y que tal vez no se atreven a denunciar porque no quieren, pues, meterse en problemas, no quieren recibir amenazas, no quieren que su vida ni la de su familia corra riesgo, no quieren perder tampoco el trabajo. Así es, tiene toda la razón, eso es. Y cuando alguien lo hizo, mire, un médico, no recuerdo el nombre del hospital, Enrique Garcés, que era presidente de la Asociación de Profesionales, hizo una denuncia. Lo echaron, lo echaron de la Asociación de Profesionales y lo echaron de su cargo, ya no trabajó más en el hospital. Entonces, sí, yo aspiro y espero que con estas nuevas autoridades y lo que están haciendo, yo me sumo, soy positivo, sí, para que las cosas cambien y que cambien rápido, ¿no? O sea, que yo sé que los cambios tienen una transición, pero en la salud, Carmen, no, las cosas no son así, hay cosas que hay que solucionarlas de emergencia. Debería haber algo que diga, mientras se soluciona, se destinará un presupuesto X para solucionar las emergencias. ¿Qué opina de los operativos de control que se están llevando adelante? Los operativos de control en la parte de salud, sí, ¿no? Me parece perfecto. Mire, cuando una autoridad acude a un hospital, no le falta nada al hospital, ¿no? Se muestra lo que se quiere mostrar, o sea, las bodegas llenas en ese momento llenas de medicinas, pero los pacientes no reciben las medicinas. Sí. Mire, hace algunos años la señora ministra Garzón, que me parecía, a mí personalmente me parecía una excelente profesional, excelente. No le dieron oportunidad de trabajar. Fue al hospital. Yo había hecho una denuncia de que las cosas no hay, que el hospital Pablo Arturo Suárez está cayendo, dije yo. Y fue y me dijo que yo había mentido, que las cosas no eran así. Bueno, desde esa fecha a la actual, todavía no nos entregan la remodelación. Ya estamos hablando de 2 años o 3 años. Toda la consulta que fue inaugurada con bombos y platillos hace muchos años, se estuvo hundiendo y lleva 2 años y un poco más tratando de que lo remodelen para poder. Es un área de 3 pisos que atiende consulta externa, que se atienden más de 1,000 pacientes diarios, que está ahí en remodelación. Están terminando de hacerlo con el nuevo gobierno. Ojalá lo hagan rápido, pero mire lo que pasó. O sea, minimizaron lo que yo dije, me dijeron que las cosas no eran así, que el hospital era funcional y lleva 2 años parado. Eso por un lado. Por otro lado, dije que la medicina es gratuita. Por las normas, por eso no es un derecho cierto. Fundamental y así debería ser. Pero se manda a los pacientes a comprar sus propias medicinas porque supuestamente no hay. Así es, eso no es cierto. O sea, las cosas hay que... no es cierto que sea gratuito. Es la triste realidad. Esperemos que eso cambie, Juan, y que pues se tomen las acciones necesarias para hacer frente a esta corrupción que se encuentra enquistada desde hace ya muchos años en los hospitales públicos. Gracias nuevamente a Juan Barriga, coordinador de traumatología del Hospital Pablo Arturo Suárez, por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias, María Carmen. Y ojalá las cosas se las interpreten bien. Gracias, María Carmen. A las órdenes. A usted, muchas gracias. Buenas noches. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Visítanos todo el tiempo. Inicio de publicidad. Vuelve el evento que impulsa un Ecuador sostenible, un espacio donde expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en la gestión de la sostenibilidad, inversiones y financiamiento para lograr un país resiliente y sostenible a largo plazo. Conéctate con líderes del sistema financiero y organismos multilaterales para analizar los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo, impulsados por un sistema financiero sólido y comprometido con las personas y el planeta. Llega el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, miércoles 1 de octubre, Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com, un evento de Asobanca. ¿Tus clientes tardan en pagarte y tus gastos no esperan? En Banco Amazonas tenemos la solución. Factoring para empresas. Convierte tus facturas por cobrar en liquidez inmediata, sin papeleos eternos, sin ser cliente del banco. Aplica fácil, recibe tu dinero y sigue creciendo. Banco Amazonas, 50 años junto a ti. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Novoa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Noticias verificadas con Carolina Basante. Así es, nos contactamos de inmediato con Carolina Basante de Lupa Media para hablar sobre las noticias de esta semana, la desinformación, todo lo que circula en redes sociales y también, por supuesto, las también llamadas fake news. Carito, te escuchamos, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Fausto, María del Carmen, qué gusto estar con ustedes. Y pues sí, abunda la desinformación y vamos a revisar algo de que ha pasado en redes sociales porque circula un comunicado en el que el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, a través de Freddy Náñez, acusó a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, de presentar como prueba un video generado con inteligencia artificial sobre el derribo de una narcolancha y validarlo por Gemini. Así es como hicieron ellos esta verificación. Pero el clip del ataque a una embarcación en el Caribe, difundido el 2 de septiembre por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y replicado por Marco Rubio, quien nos visitó recientemente aquí a Ecuador, no puede ser validado ni refutado con este tipo de herramientas. No existe un detector de inteligencia artificial 100% confiable. Mucho ojo con eso. Los que están disponibles usan modelos de probabilidades que no garantizan la eficacia al 100%. Gemini es una IA generativa y no de análisis y puede inventar datos. Así que si usted vio ese video de la narcolancha que se decía que fue hecho con inteligencia artificial, no es algo que se pueda verificar. También ponga mucho ojo al respecto porque hemos escuchado de muchos casos sobre estafas que han ocurrido, que se ofertan trabajos en instituciones públicas. Una de estas, una convocatoria laboral que circula en redes sociales y en mensajes de WhatsApp que ofertan empleos para formar parte del personal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Las convocatorias virales usurpan la identidad gráfica del IES y además esta institución desmintió el envío de mensajes por WhatsApp y convocatorias en redes sociales. Además, el Ministerio de Trabajo confirmó a Lupa Media que las ofertas laborales en el sector público, incluidas las del IES, se realizan únicamente por la plataforma gubernamental Encuentra Empleo.
En Facebook alertan de estos supuestos empleadores solicitan requisitos como cursos de cuidados de adultos mayores, uniformes, ciertos certificados, y si los aspirantes no lo tienen, lo remiten a una tercera persona que lo imparte y cobra montos como 400, 300, 500 dólares, prometiendo devolver el dinero al contratarse, lo cual nunca ocurre. Si usted quiere aplicar a alguna institución pública y le piden dinero para hacerlo, ya saben, no debe ir por ahí porque se trata de estafas. Además, también en otro contenido viral, una página web que se presenta como servicio oficial para tramitar el FRA de Ecuador, este es el certificado de aduanas, se cobra por 22 dólares. El sitio tiene diseño similar a las páginas gubernamentales, pero el Servicio Nacional de Aduanas confirmó que se trata de una estafa digital. El formulario de registro aduanero es un servicio gratuito y que se realiza directamente en la página oficial del SENAE. Ninguna entidad oficial cobra por este trámite ni solicita datos bancarios para completarlo. Revisamos otro contenido y es que un video viral que circula en TikTok afirma que el gobierno de Daniel Noboa anuncia el cierre de las escuelas del Milenio y utiliza un fragmento de las declaraciones del viceministro de Educación, Gustavo Ayala. Esto es impreciso. No existe una disposición generalizada del cierre de estas instituciones, como se da a entender en este video viral, que descontextualiza las declaraciones de Ayala, en donde él indica que el Ministerio de Educación hará una evaluación caso por caso de las conocidas escuelas del Milenio para determinar si deben rehabilitarse, cerrarse o reubicarse. Además, en otro contenido viral, también que está en TikTok, sobre todo, usurpa la imagen de Telemundo, asegurando que esta emisora estadounidense difundió una noticia sobre que criminales usan jeringas infectadas con SIDA para contaminar papel higiénico y alerta de contagios masivos en supermercados y baños públicos. Telemundo nunca publicó esta información. Se trata de una noticia falsa, de una fake news. El mecanismo de contagio descrito es imposible porque el VIH no se transmite, no sobrevive fuera del cuerpo y necesita células vivas para replicarse. La Organización Mundial de la Salud confirma que el VIH-Sida se transmite solo por líquidos corporales y prácticas de riesgo, no por objetos. Además, el video está manipulado digitalmente e incluye imágenes que no tienen relación con esta enfermedad. Si usted lo vio, también tenga mucho cuidado al respecto. Y en un contenido viral que seguramente también lo vimos todos porque se dio mucho de qué hablar en redes sociales, publicaciones hablaban y mostraban una radiografía de tórax con una cucaracha visible dentro de los pulmones. Las publicaciones afirman que en Kenia un hospital le dijo a un paciente que tenía una cucaracha viva en el pecho tras una radiografía y lo enviaron a Singapur para tratarse. La imagen viral manipula digitalmente la radiografía médica real. La desinformación es reciclada porque el mismo contenido ya circulaba en 2017, variando únicamente el país mencionado. Médicamente es imposible que una cucaracha sobreviva en los pulmones y sea de ese tamaño tan grande, debido a la falta de oxígeno y a las condiciones del sistema respiratorio. Así que, bueno, dio mucho de qué hablar, pero ya lo saben, se trataba de un contenido desinformativo. Hasta aquí las noticias verificadas. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Carolina, como siempre, los viernes por este informe de noticias verificadas. Que tengas un buen fin de semana. Gracias. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado, sea cual sea la tuya. Haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Líderes del sistema financiero y organismos multilaterales analizarán los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo. El miércoles 1 de octubre en el Swishotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca. Atención, amantes de las joyas y el brillo. Isabela y Rocío, creadoras de Bing Bella, te invitan a descubrir su colección de joyas elaboradas a mano. Encuéntralas en el nuevo Concept Store ubicado en la avenida de República del Salvador y Moscú, y aprovecha el 20% de descuento pagando con American Express de Banco Guayaquil. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
nos renovamos para ti. FM Mundo presenta su nuevo portal digital, más dinámico, más rápido y más completo. Accede a todas las secciones en un solo sitio, noticias actualizadas todo el tiempo, programas en vivo y bajo demanda, reportajes exclusivos, entrevistas y nuestro audio y video de alta calidad. Porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. ¡Ey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Tu viaje soñado, tu educación ideal o tu retiro planeado son posibles con Fiducia, la administradora de fondos de inversión número 1 del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo de inversión y maximiza tu dinero. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Así es, vamos a revisar las noticias internacionales. Hacemos contacto con Esteban Cislema en la sala de redacción y los detalles. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti y a todos quienes nos escuchan a esta hora en Notimundo Estelar. Les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, antiguo nombre que la cartera recibió desde 1789 hasta 1947. Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el ejército más fuerte del planeta, dijo Trump en la Casa Blanca, al firmar la orden ejecutiva con la que establece el regreso de la entidad a su antigua denominación. El mandatario justificó el cambio previsto desde hace unas semanas porque, según advirtió, bajo este nombre Estados Unidos obtuvo algunas de sus más grandes victorias militares. Y este viernes Donald Trump también ordenó derribar aviones venezolanos que se acerquen de manera amenazante a los buques de guerra desplegados en el Mar Caribe. La decisión, según explicó, busca garantizar la seguridad de las operaciones militares y reafirmar el compromiso de su administración con la defensa de los valores estadounidenses. Trump enfatizó que su política frente a la inmigración ilegal y el narcotráfico será de mano dura, y es que horas antes de este anuncio Estados Unidos desplegó 10 aviones cazas F-35 a Puerto Rico como parte de las operaciones contra los cárteles del narcotráfico en el Caribe. También les contamos el pronunciamiento de la ONU, y es que la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas dijo este viernes que cualquier acción de un Estado para enfrentar el tráfico de drogas debe respetar el derecho internacional en relación al ataque lanzado esta semana por parte de Estados Unidos contra una embarcación que supuestamente pertenecía a la organización criminal El Tren de Aragua y que surcaba el Mar Caribe. En esa acción militar, Estados Unidos dijo haber eliminado a 11 narcoterroristas de esa organización. La portavoz de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, sostuvo que en Ginebra que esto no puede justificar su asesinato. En cuanto a los delitos relacionados con drogas, para que quede claro, no se debe matar a las personas por consumir, traficar
traficar, vender o poseer drogas, detalló. También les contamos que una delegación de la Unión Europea viajó a Estados Unidos para negociar con la administración del presidente Donald Trump posibles nuevas sanciones coordinadas a Rusia. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, explicó que las potencias occidentales se mantienen en contacto para incrementar la presión sobre Rusia mediante sanciones directas y sanciones secundarias. Costa declaró que solo con más presión podrá forzarse al Kremlin a sentarse a negociar una salida pactada a la guerra. Y finalizamos con información de Perú, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que los jueces peruanos se abstengan de aplicar por el momento la amnistía para militares, policías y civiles de los comités de autodefensa por delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno entre 1980 y los 2000 contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. La amnistía, aprobada en el Congreso por iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras, la mayoría de derechas que respaldan al gobierno de Boluarte y que cuentan con militares y policías retirados en sus filas, beneficia a procesados por delitos en el combate contra el Sendero Luminoso y también a aquellos condenados que superen los 70 años de edad. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por traernos las noticias nacionales más importantes. Enseguida hacemos una pausa y regresamos. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad. Vuelve el evento que impulsa un Ecuador sostenible, un espacio donde expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en la gestión de la sostenibilidad, inversiones y financiamiento para lograr un país resiliente y sostenible a largo plazo. Conéctate con líderes del sistema financiero y organismos multilaterales para analizar los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo, impulsados por un sistema financiero sólido y comprometido con las personas y el planeta. Llega el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, miércoles 1 de octubre, Suizotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com, un evento de Asobanca. En una ciudad donde la responsabilidad importa, un tutor con su perro está a punto de enfrentar su destino. Correa ajustada, mochila lista. ¡Atención! ¡Popó en zona pública! ¿Lo recogerá o huirá como un cobarde? ¡Lo logra! Pero esto apenas comienza. ¿Tienes todo en tu mochila? Porque un tutor responsable siempre está listo. Ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. 3001 obras para Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Saksha Beauty. Los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog. Joyas únicas de Bing Bella. Y ropa con estilo de Merfa y Just Saying. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la avenida República del Salvador y Moscú. Lo que te inspira, entretiene y acompaña. Todo en un solo lugar. Soy Paola Vintimilla y nos vemos en fmmundo.com. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30, Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. La consulta popular y referendo se realizaría tentativamente el próximo 30 de noviembre. Así lo anticipó el presidente Daniel Noboa. En entrevista con Univisión, el primer mandatario se mostró optimista sobre los resultados que obtendría en el proceso, especialmente con las preguntas relacionadas a seguridad. Esperamos, y los números dicen pues que estamos muy bien posicionados y es muy probable que gane la pregunta sobre bases internacionales. Entonces, Manta, así como otros puntos estratégicos, pueden servir para bases internacionales que puedan controlar y monitorear cualquier actividad
criminal en la zona. Y como indignante, así calificó la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, la decisión de la Corte Constitucional de rechazar 3 preguntas del referendo impulsadas por el presidente Daniel Noboa. Si bien la funcionaria reconoció que la resolución no sorprende al Ejecutivo, cuestionó la argumentación de los jueces y consideró que ésta se limita a analizar temas de forma y no de fondo. Ahora, lo que le puedo decir es que personalmente no me sorprende la actuación de la Corte. Lo que sí me llama mucho la atención es la argumentación de ciertas... para llegar a este punto en ciertas preguntas, ¿no? Como por ejemplo la de la castración química. Hemos visto que uno de sus argumentos tiene que ver justamente con el principio de igualdad y no discriminación. Entonces, plantearse la afectación de ese derecho para los violadores frente al derecho a la integridad, a la vida digna de niños, niñas y adolescentes es terrible. Por supuesto que es terrible. Creo que la ponderación entre los derechos de los violadores, vamos a decirlo así, y los derechos de los niños, niñas y adolescentes no tiene análisis, tiene sentido común y tiene humanidad. La noche de ayer la Corte Constitucional emitió 13 dictámenes en torno a propuestas de enmienda, reforma parcial y consulta popular presentadas por el gobierno. La contratación laboral por horas en el sector turístico sí procede por esta vía, así como también la reducción del número de asambleístas. Sobre estos temas, la Corte determinó un ajuste limitado que respeta los derechos adquiridos y responde a la naturaleza de esa actividad económica. Además, sostuvo que en el caso de los legisladores se mantienen los criterios de representación territorial y poblacional. Y por su parte, no proceden por enmienda las propuestas de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ni el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. Esto debido a que la eliminación del Consejo de Participación alteraría la estructura del Estado y en el caso de la fiscalización a los magistrados comprometería los principios fundamentales de la Constitución, como la independencia judicial y el sistema de pesos y contrapesos. La Corte Constitucional analizó la propuesta de reforma parcial acerca de la aplicación de la castración química a violadores con sentencia ejecutoriada. El organismo determinó que la iniciativa no era procedente por esta vía debido a que no es idónea, según dijeron, para proteger de forma efectiva a las víctimas de delitos sexuales. Además, consideró que el registro sería excesivamente indeterminado, sin claridad sobre su alcance y temporalidad. Asimismo, puntualizó que no existiría sustento científico que demuestre que la castración química reduce la reincidencia y que los delitos sexuales dependen solo del impulso sexual. Finalmente, la Corte analizó la propuesta de consulta popular para permitir la reapertura de casinos y salas de juego en hoteles 5 estrellas, establecer un tributo del 25% de las ventas y destinar lo recaudado a programas contra la desnutrición crónica infantil. De acuerdo con los jueces, los considerandos no cumplían con la exigencia de claridad ni con una relación directa con la pregunta consultada. Esto, advirtieron, generaría confusión en el elector sobre temas de los cuales carece de suficiente información. La vicepresidenta María José Pinto lamentó la decisión de la Corte Constitucional sobre la propuesta del regreso a los casinos, debido a que los recursos, según dijo, van según la estrategia del Ejecutivo y tenían un enfoque social. Me da pena porque en realidad era una buena estrategia para justamente fondear cosas que no hemos logrado hacer como Ecuador, porque de todas maneras el presidente ha dado la prioridad a desnutrición crónica infantil y logramos subir a más de 400 millones el presupuesto para la estrategia. Sin embargo, hay cosas que no podemos hacer. O sea, la articulación, por ejemplo, territorial requiere presupuesto, el tema del agua también. Sí era una buena estrategia, pero lo que te contaba, Hernán, es que estamos buscando. En el mundo hay distintas formas innovadoras ahora de sacar el presupuesto necesario, de trabajar internacionalmente también para estos temas. El tema de la niñez es una prioridad a nivel mundial hoy por hoy. Entonces nos reunimos ayer con UNICEF, con la CAF, nos hemos reunido con el BID para buscar formas innovadoras justamente para lograr ese presupuesto que necesitamos.
Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos el próximo día lunes con las noticias y las entrevistas. Que tengan un muy buen fin de semana. Con nosotros será hasta el día lunes. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Banco Internacional, queremos ser más. American Express de Banco Guayaquil. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar.